Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de conocer la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes. En donde actualmente está el Palacio de Bellas Artes, desde el siglo XVII se encontraba el convento de Santa Isabel y junto a este la Alameda Central, un parque urbano de la época virreinal. Para comenzar con la historia del Palacio de Bellas Artes, debemos movernos un par de calles al este de su ubicación final. Aquí, en 1844, fue terminado el que más adelante se llamaría Gran Teatro Nacional, un elegante edificio de estilo neoclásico, donde se realizaron exclusivos eventos para la alta sociedad mexicana de la época. Entre 1855 y 1863, con el fin de separar la Iglesia del Estado, se promulgaron las leyes de reforma, entre las cuales la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas respaldó la expropiación del convento de Santa Isabel en 1861. Con la secularización del convento, este fue subdividido para albergar usos comerciales, lo cual fue deteriorándolo poco a poco. A comienzos de 1900 se planteó la ampliación del Gran Teatro Nacional, pero finalmente se optó por la construcción de un nuevo teatro en otro lugar, mientras el antiguo teatro fue demolido y la calle 5 de Mayo, que terminaba en el teatro, fue prolongada a varias calles hasta llegar al exconvento de Santa Isabel. En 1901 se inició con la demolición de la manzana que ocupó el convento. Este fue el sitio que se destinó para la construcción del nuevo Teatro Nacional. En 1904, luego de haberse desocupado el terreno, inició la construcción, a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita, quienes al mismo tiempo dirigían la construcción del Palacio de Correos a pocos metros del teatro. Por cierto, Garita también estaba trabajando en la construcción del edificio del Banco de México junto al Palacio de Correos, y por diferencias con Boari terminó por fuera del proyecto del Teatro Nacional. La obra inició por los cimientos y luego se siguió con la estructura metálica que soportaría los diferentes elementos del edificio. Para esta obra se utilizaron las más avanzadas técnicas de ingeniería de la época, pero integrándose con los oficios tradicionales de los artistas y artesanos como pintores, herreros, vitralistas y escultores. Es por esto que en 1906 el arquitecto Boari viajó a Europa para buscar a los artistas encargados de la ornamentación del teatro. Para este año, el enorme esqueleto estaba prácticamente terminado, mostrando desde ya la forma final que tendría el edificio. En 1907, con la estructura terminada, se inició con el proceso de revestimiento. El estilo arquitectónico escogido fue el Art Nouveau, que reinterpreta los elementos tradicionales de la arquitectura, adaptándolos a formas orgánicas, tomando inspiración en la naturaleza. Esto se puede ver en las cornisas que tienen ondulaciones, en las ventanas redondeadas de forma irregular y en las rejas con motivos fitomórficos. Antes de seguir, el pasado lacustre de la Ciudad de México hace que los edificios sean propensos a hundirse por su propio peso. Es por esto que cuando se empezó el revestimiento, todo el edificio del teatro empezó a hundirse lentamente. Las 4 fachadas del edificio fueron diseñadas con el mismo cuidado y dedicación, por lo que la fachada posterior no es un espacio olvidado, sino que presenta también un acceso, realzado con un pórtico. La mayoría de los teatros tienen una zona alta en la parte posterior, y este no es la excepción. Esta es la torre de tramoya o caja escénica, y sirve para ocultar los telones que están fuera de escena. Más adelante lo veremos mejor. En 1909, mientras aún se avanzaba con el revestimiento, se instaló en la punta de la cúpula un conjunto escultórico hecho por Gesa Marotti. Este representa los 4 principales géneros del teatro, rodeando un águila devorando una serpiente. En 1910 fue terminado el recubrimiento de la fachada principal. Esta es precedida por un enorme arco de medio punto, que enmarca el acceso principal, el cual está cubierto por un balcón. Aquí hay que destacar el relieve del tímpano del arco,
y un conjunto escultórico en la parte superior de la fachada. Como parte del proyecto, también estaba la intervención del entorno inmediato. Aquí la obra más importante fue la pérgola, que se hizo siguiendo la misma forma de las cúpulas del teatro. La pérgola fue construida en 4 secciones describiendo una curva. A finales de este año, con el estallido de la Revolución Mexicana, bajó el ritmo de trabajo en las obras del Teatro Nacional. Al año siguiente se terminó lo que faltaba del revestimiento, sin incluir las cúpulas. Además, se instalaron pegazos en las 4 esquinas de la Torre de Tramoya, mientras el hundimiento seguía y seguía. La problemática social y económica de México durante la Revolución obligó a la suspensión total de las obras en 1916. Luego de esto, el arquitecto Boari abandonó el país, dejando la planimetría suficiente para terminar el proyecto. En los siguientes años, las obras trataron de continuarse, aunque los avances fueron mínimos. Para 1921, el edificio ya presentaba un hundimiento de 1,80 m por debajo del nivel de la calle. Los pegazos en esa ubicación representaban un riesgo para los peatones, para el edificio y para sí mismos. Es por esto que fueron retirados y se instalaron en las esquinas del zócalo hasta que se pudiera estabilizar la estructura. En 1927, la comunidad alemana en México donó un monumento a Beethoven en el centenario de su muerte. La estatua fue instalada en el espacio enmarcado por las pérgolas. Por esta época, para darle mejor aspecto al entorno, la plaza delante del teatro fue acondicionada con unos parterres y 2 espejos de agua. Además, se planteó una amplia escalinata recta permitiendo el acceso hasta el nivel del edificio. En 1931, las obras pudieron ser reanudadas, ahora bajo la dirección del arquitecto mexicano Federico Mariscal. Para esta época, el proyecto del Teatro Nacional había tomado oficialmente el nombre de Palacio de Bellas Artes. El tiempo había pasado y el arquitecto decidió adaptar el diseño a la nueva estética de la época, el Art Deco, un estilo que se caracteriza por la ornamentación geométrica, en contraposición a las formas sinuosas y orgánicas del Art Nouveau. Además de estos cambios, el uso final del edificio también fue modificado un poco, ya que no solo sería un teatro, sino que más adelante también albergaría al Museo del Palacio de Bellas Artes y al Instituto Nacional de Bellas Artes. En esta segunda etapa de trabajos se agregaron las esculturas faltantes y se terminó el recubrimiento de la cúpula, que consiste en planchas de bronce cubiertas con una delgada capa de concreto, y sobre esta mosaicos de cerámica policromada. La parte central fue cubierta con concreto, con incrustaciones de vitrobloc, para permitir el paso de la luz natural al interior del edificio. En 1933, los pegazos regresan desde el Zócalo hasta Bellas Artes, pero no a su lugar en la Torre de Tramoya, sino que son instalados en la plaza ante el palacio, la cual en este momento fue remodelada, dejando en medio un espacio para estacionamientos. Este año también la pérgola fue intervenida, agregando unas grandes columnas recubiertas de mármol y utilizando las barras superiores como estructura para generar una cubierta, dejando de ser una pérgola, aunque la gente la continuó llamando pérgola. En 1934, con todo listo, el Palacio de Bellas Artes fue inaugurado, con su característica dualidad de Art Nouveau por fuera y Art Deco por dentro. A continuación veremos, de forma básica, la distribución interior del palacio. Una vez cruzada la puerta principal, nos encontramos con el vestíbulo, el espacio destinado para recibir a las personas que ingresan al teatro. El vestíbulo tiene un segundo espacio, al que se accede a través de una amplia escalinata. Esta segunda zona contrasta con la primera por su gran altura. De este espacio destaca la vista interior de la cúpula y una serie de murales elaborados por algunos de los más importantes pintores mexicanos de la época. Desde esta zona, una serie de escaleras permiten al visitante acceder a los diferentes niveles de la sala principal y a otros espacios como la Sala Nacional, ubicada justo encima de la primera zona del vestíbulo. Este lugar originalmente fue concebido como salón de fiestas, aunque con la nueva dinámica planteada en el edificio terminó siendo utilizado como sala para exposiciones itinerantes.
La puerta más baja del vestíbulo lleva a la platea. Esta es la zona más baja de la sala principal. Las otras puertas, ubicadas en los niveles superiores, conducen a los dos balcones y a los palcos. Delante de la platea está el proscenio, que es la parte del escenario que queda por fuera del telón de boca cuando éste está cerrado. Entre el proscenio y la platea está el foso de la orquesta, una serie de plataformas móviles que permite subir y bajar toda la orquesta, según los requerimientos del acto que se esté presentando. En la parte posterior tenemos la caja escénica, el espacio que queda oculto por el telón de boca y que se extiende desde el escenario hasta la cima de la torre de tramoya. Aquí está el peine, que es la estructura de donde cuelgan los diferentes telones de fondo que se usarán durante la obra. Todo el sistema que mueve los decorados en escena es conocido como tramoya. Detrás del escenario se encuentran otros espacios al servicio de las actividades propias del teatro. Además de lo que vimos, hay varios niveles debajo del escenario, un espacio debajo de la platea y salones y auditorios de menor tamaño en el resto del edificio. En cuanto a la ornamentación de la sala principal, tenemos una serie de arcos concéntricos que convergen en el escenario. Estos arcos solo cubren la zona de la platea y los palcos, mientras la zona de los balcones fue cubierta con una especie de cúpula. En esta cúpula se instaló un vitral circular que representa a Apolo con las musas. El telón de boca ocupa un espacio con forma de arco carpanel, dejando un espacio residual que fue decorado con un mosaico. Un último elemento que veremos en el interior es el telón de boca. Usualmente son eso, telones. Sin embargo, en este caso no se utilizó tela, sino un enorme mosaico de cristal de 22 toneladas. Elaborado por la empresa Tiffany. Este representa por medio de miles de fragmentos de vidrio un paisaje con el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Este telón además cumple la función de cortafuegos, impidiendo que un incendio generado en el escenario pase a la platea y los palcos, y viceversa. En 1941, la pérgola fue adquirida por la Editora Iberoamericana de Publicaciones, que la transformó en una librería, cubriendo con ventanales los espacios entre las columnas, lo que le dio el nombre de Librería de Cristal. El conjunto conformado por Bellas Artes, su plaza y la Alameda Central generó un polo de desarrollo que en cierto modo rivaliza con el Zócalo, aunque en este caso, por no estar las limitaciones de un entorno patrimonial consolidado, en las próximas décadas grandes edificaciones empezaron a aflorar en la zona, entre las que hay que destacar la Torre Latinoamericana, que a su finalización se posicionó como el edificio más alto de México. En 1970 se inauguró la línea 2 del metro, incluyendo la estación de Bellas Artes cerca de aquí, por lo que por esta época aparecieron los accesos a la estación, que se encuentra bajo tierra. En 1973, la librería de Cristal fue demolida, quedando en este espacio únicamente el monumento a Beethoven. En 1985, un terremoto sacudió Ciudad de México, afectando a múltiples edificios en toda la ciudad. Entre los edificios más cercanos al Palacio de Bellas Artes, la Mariscala y el Centro de Seguridad Social fueron gravemente dañados, por lo que terminaron siendo demolidos, mientras Bellas Artes resistió sin comprometer su estructura. Con el fin de despejar la Plaza de Bellas Artes, que permanecía llena de carros, a comienzo de la década de los 90 se inició la construcción de un estacionamiento subterráneo. Estas obras terminaron en 1993, permitiendo también la peatonalización de toda la plaza, incluyendo 4 parterres, un par de fuentes onduladas y los 4 Pegasos. Por cierto, aquí también se intervinieron las zonas laterales, para que se adaptaran al cambio de nivel producido por el hundimiento. En 1998, la empresa del Metro de París donó al Metro de México un acceso de estilo Art Nouveau, por los 30 años de cooperación entre ambas compañías. Estos elementos fueron instalados en la entrada al metro más próxima al Palacio de Bellas Artes. Los múltiples terremotos en la ciudad han acumulado pequeñas afectaciones en Bellas Artes.
las cuales se han restaurado de forma puntual a lo largo de los años. En 2010, el palacio fue sometido por primera vez a una restauración total, la cual resultó controversial, ya que en opinión de los expertos ha afectado la integridad de parte de la ornamentación art deco de la sala principal y desvirtuado el ambiente de algunos espacios, como por ejemplo la Sala Nacional, que quedó privada de la iluminación natural. Hemos llegado al final de este recorrido, a través de la construcción del Palacio de Bellas Artes, que por su proceso histórico presenta una particular dualidad estilística, que lo posiciona como uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.